tardes. Eh, Muchas gracias por aceptar hacer esta entrevista con nosotros para el canal Lógica MX, donde, por supuesto, tú eres una parte fundamental, probablemente la más fundamental. Eh, Hoy nos reunimos justo para hablar del trabajo de el doctor Adolfo García de la Hacienda Guajardo, que es un profesor muy importante en México, en el área, yo diría que de lógica, aunque no es su digamos, área de trabajo principal, y que sin duda es una figura central en varias universidades, probablemente incluyendo por lo menos la Universidad Nacional Autónoma de México, probablemente el Centro de Investigaciones en Docencia Económica y la Universidad Veracruzana, por supuesto, donde actualmente es investigador. Eh, Me gustaría comenzar preguntándote, ¿cómo es que conociste a Adolfo? ¿Cuál fue tu primer contacto con él? Hola Cristian, muchas gracias primero que nada por aceptar ser parte de esta entrevista y pues gracias a todos los que nos están viendo ahorita en una edición más de esta serie de maestros de América Latina. Um, Primero que nada, creo que yo ya he mencionado en algunos otros contextos de Lógica MX que yo estudié filosofía en la Universidad Veracruzana. Y entonces Adolfo, si bien uno estudia la licenciatura en filosofía en la Facultad de Filosofía y Adolfo trabaja en el instituto, geográficamente eso solamente separa los dos lugares como por 3 cuadras, ¿no? Entonces hay muchas actividades sobre todo de seminarios que se imparten para estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura y estudiantes de posgrado que tienen lugar en el instituto. Y yo conocí a Adolfo porque yo estudié en una generación donde hacia el final ya no había mucho como de audiencia para el área terminal de filosofía de la lógica y filosofía de la ciencia y lógica. Y entonces Adolfo era una persona que tenía unos seminarios para el posgrado en filosofía en ese momento y la coordinación de la licenciatura me mandó a tomar el seminario que tenía para los estudiantes de maestría de ese año, era creo que 2009, y así conocí a Adolfo. Y estuve un año yendo a sus seminarios y a la par terminaba de escribir mi tesis de licenciatura. Adolfo fue parte de mi comité y en general yo diría que fue casi director de la misma tesis. Y pues esa es mi relación con Adolfo. Lo conozco desde hace más de 10 años y próximamente casi 20. Muy bien. ¿Y sobre qué tema centró tu trabajo, tu interacción con él? Más Pues allá de tu tesis. uh, Adolfo es una persona muy peculiar, entonces su formación en filosofía analítica, si bien es muy rica, sus intereses, dependiendo del semestre, son más orientados hacia la economía o hacia la filosofía de la ciencia o hacia las ciencias formales, entre ellas la lógica. Entonces, en ese momento, cuando yo empecé a interactuar con Adolfo, él estaba dando un seminario de economía evolutiva y pues aunque el título decía economía evolutiva, sistemáticamente había discusiones sobre métodos formales y la utilidad de los métodos formales como la lógica y otros, la teoría de conjuntos, para el estudio de fenómenos económicos, ¿no? Entonces, si bien mis interacciones con Adolfo siempre han sido más cercanas a la filosofía de a la lógica aplicada a las ciencias, mis interacciones digamos, más accidentales tienen que ver con sus intereses sobre economía y sobre filosofía de las ciencias sociales. Muy bien. Sí, esto me recuerda que Adolfo, no recuerdo, es doctor en filosofía por la Universidad de Stanford y que justo parece que su línea de trabajo conjunta varias áreas, ¿no? Entiendo que él es uno de los representantes más importantes, por lo menos en América Latina, de estructuralismo científico, que su trabajo doctoral estuvo centrado justo en explorar los fundamentos matemáticos, lógicos de la teoría del valor trabajo. Eh, Sí, yo creo, Adolfo primero estudió la licenciatura en filosofía en la UNAM y luego de ahí
como era una persona muy talentosa, fue invitado a Múnich como creo que en su último año recién egresado de la licenciatura a dar una plática sobre el trabajo de Stigmüller y el estructuralismo en general, y de ahí terminó haciendo su doctorado en Stanford bajo la dirección de, ahora no lo recuerdo, de Supis, y se graduó en el 86 de Stanford para regresar a México, ¿no? Y entonces, como bien decías, su tesis doctoral y parte importante de su trabajo posterior se centra en ofrecer una visión estructuralista de la teoría de Marx. Y algo que es muy interesante es que si uno piensa el contexto en el que lo estaba haciendo, que eran los 80s, en realidad estaba muy conectada a discusiones en filosofía de la ciencia sobre la legitimidad de la teoría de Marx como una teoría científica, ¿no? Entonces, uno tiene toda esta discusión en filosofía de la ciencia de corte historicista, donde aparecen Kuhn, Lakatos, Popper, ¿no? Que están debatiendo sobre si de hecho la teoría de Marx es una teoría científica o si es pseudociencia. Y entonces parte importante del trabajo de Adolfo consiste en mostrar que si uno ofrece la estructura interpretada de esa teoría, uno va a descubrir que cumple con todas estas propiedades que los estructuralistas van a ofrecer para caracterizar teorías científicas, y va a quedarnos más claro que de hecho es una teoría científica que tiene buenos modelos, que tiene una estructura bastante robusta y que tiene interpretaciones privilegiadas que hacen que tenga mucho sentido y que la teoría sea mucho más coherente, ¿no? Perfecto. O sea, por lo que nos dices, digamos, eh, investigando sobre el trabajo de Adolfo, uno puede ver que tiene, si bien puede ser especialista en filosofía de la economía, en los análisis estructuralistas de diferentes disciplinas científicas, me recuerdo que tiene trabajo, por ejemplo, sobre una reconstrucción estructural de la teoría de juegos, de otras varias teorías. ¿Cuáles dirías que son sus principales áreas de trabajo? Entiendo que Yo, no se reduce solo a esto. Yo creo que algo que es muy interesante de la historia intelectual de Adolfo es que, si bien, como has apuntado, los intereses de ejemplos, digamos, van cambiando dependiendo de sus preferencias en ese momento, de lo que está leyendo. A veces habla más de economía, a veces habla más de teoría de juegos, a veces habla más de filosofía, incluso a veces habla de teología. Algo que se mantiene de manera muy estable es su metodología filosófica, que es estructuralista, ¿no? Entonces, la metodología que tiene Adolfo viene de Stigmüller y luego que evoluciona en Mullines, en Smith y en Supis, y de ahí él, como parece que su contribución, de sus contribuciones más importantes, es una caracterización de un tipo particular de estructuralismo, ¿no? Entonces, su estructuralismo, para empezar, a diferencia del de Stigmüller, no es axiomático. Los axiomas vienen después si uno los quiere, pero lo que importa, de hecho, son las estructuras. Y las estructuras nos van a dar la semántica y nos van a decir qué es lo que de hecho debemos interpretar sobre nuestras teorías, cuál es el orden, cómo es que se acomodan estas cosas. Y también algo que es muy interesante es que su enfoque no solamente es como de familia de modelos, como generalmente se conocen los enfoques estructuralistas y la visión semántica de las teorías científicas, sino que él va a hablar de algo así como una red de estructuras, y que esta red de estructuras está acomodando distintos niveles de abstracción en términos estructurales, ¿no? Entonces, algunas de esas estructuras, por eso es que le queda también al caso de la teoría de Marx, porque algunos de estos fenómenos que está recuperando la teoría son muy abstractos y otros son muy concretos. Entonces, para poder dar cuenta de manera estructuralista de esta teoría y poder explicar por qué es científica y por qué hace mucho sentido, uno necesita poder también recuperar estos niveles de abstracción. Esta es una de las cosas tal vez que distinguen más el trabajo de Adolfo de otros tipos de estructuralismos que estaban floreciendo en esa misma época, de nuevo, Supis, Smith, Mullines, también en México. Entonces, a mí sí me parece muy importante hacer el énfasis que el estructuralismo de Adolfo, si uno hace filosofía de la ciencia, parece mucho más atractivo para dar cuenta de teorías que son en algún sentido más contemporáneas, que salen de la física y que
como del rigor de la física, donde tal vez estamos hablando de que las cosas se ven al mismo nivel en algún sentido, a fenómenos mucho más complejos como los que ocurren en las ciencias sociales y tal vez en otras ciencias como las ciencias de la vida, ¿no? Wow. Podrías, o nos dirías que probablemente si haya un elemento, digamos, en el cual él amplía la tradición estructuralista de la ciencia, que su aporte respecto al análisis en redes de modelos es algo que va un paso más allá de la tradición de la que él parte. Sí, y yo creo que parte importante de ese cambio, de esa contribución, de lo que está debajo de la contribución de Adolfo, es el tipo de objeto de estudio que había escogido. Entonces, la teoría de Marx, hay varios autores que van a sugerir que no solamente no es científica por las razones que personas como los filósofos generales de la ciencia ya han apuntado, sino que además no puede ser una teoría científica porque tiene anomalías, ya sea en términos de lagunas, que son lagunas muy problemáticas, o que genera inconsistencias, ¿no? Y entonces, el trabajo de Adolfo, aunque sigue manteniendo una lógica clásica a la base, logra acomodar estos fenómenos en gran medida gracias a la diferenciación en niveles de abstracción y logra disolverlos. Entonces, eso tiene que hacer, como el reto era, digamos, más complejo que tal vez lo que otros estructuralistas estaban interesados en capturar en ese momento, eso tiene que tener un impacto en la riqueza metodológica del estructuralismo que resulta. Increíble. Muy interesante en realidad todo esto. El tipo de trabajo que hace Adolfo, personalmente, me gusta mucho porque es una aplicación muy directa, eh, con bastante alcance de la teoría de modelos y de la lógica matemática, que va mucho más allá de los cursos más convencionales, ¿no? Análisis argumental, aplicaciones en teorías matemáticas, análisis de teorías matemáticas. Creo que vale mucho la pena recuperar este tipo de trabajo para tener una idea más clara de cómo es que nuestra lógica, lo que estudiamos, aunque nos quedamos en la lógica clásica, puede tener un impacto en la labor filosófica. ¿Qué tanto crees que efectivamente la lógica, o el trabajo de Adolfo muestra cómo la lógica puede engarzarse con la filosofía de la ciencia? Yo creo que de hecho, cuando uno reconstruye la contribución filosófica del trabajo de García de la Sierra, tiene uno que hacer el énfasis en la lógica, porque la lógica va a ser la herramienta que permita diseñar la arquitectura, digamos, de las teorías científicas, ¿no? Entonces, las estructuras solamente vienen una vez que uno determina a las relaciones lógicas que uno quiere recuperar y las relaciones lógicas que van a ser salientes de las teorías. Entonces, no hay forma de ver el estructuralismo de la Sierra sin pensar en el papel privilegiado de la lógica en términos metodológicos y en términos epistémicos también para poder hacer esta reconstrucción. De nuevo, hay que recordar que las reconstrucciones de las teorías científicas, especialmente las estructuralistas, pues son metodologías para entender mejor cómo se ordenan esas teorías, cómo se relacionan entre ellas los componentes, etcétera. Pero, y eso abona nuestra epistemología y también da evidencia de cómo es que nosotros tenemos que manejar la información. Sin embargo, eso no quiere decir que esas sean las relaciones que existen en el mundo, ¿no? Entonces, la posición de la Sierra, sin duda, es privilegiar el papel que tiene la lógica, tanto metodológico como epistémico, para la reconstrucción y la interpretación de las teorías científicas, y me parece que es un caso muy exitoso. De nuevo, el caso de la teoría de Marx sistemáticamente es atacado como una teoría científica, y el trabajo profundo, tanto formal como filosófico, que hizo Adolfo, no solamente en su doctorado, sino posteriormente para darle seguimiento a esto, ha sido tal que revela mucho sobre los beneficios de usar metodologías formales y en particular de tener ciertos compromisos filosóficos con la lógica para poder entender mejor la ciencia y otros fenómenos. Muchas gracias, María. Bien. Ha sido bastante iluminador. Eh, Quería cambiar un poco el tono y preguntarte por algo que es
muy importante también en la carrera académica, pero que va más allá de simplemente el trabajo de investigación de Adolfo. Tengo entendido que cuando Adolfo se gradúa de Stanford, regresa a México y pasa por universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es investigador en sus investigaciones filosóficas. También perdón, es docente, investigador en el CIDE. Después llega a la Universidad Veracruzana por ahí de 1998, 99, no estoy del todo seguro, y genera un gran impacto. Hasta donde entiendo, su figura fue fundamental, especialmente en el área de investigación. Entonces, quería preguntarte, ¿cuál crees que ha sido ese impacto a nivel institucional, a nivel formativo, a nivel de generar programas de investigación de Adolfo justo en la Universidad Veracruzana? Creo que esta es una pregunta muy importante si uno está pensando, como esta serie debería sugerir, en la pedagogía de la lógica y de la filosofía de la lógica, ¿no? Entonces, si uno revisa la trayectoria de Adolfo García de la Sierra, cuando Adolfo regresa a México, que es inmediatamente después de haberse graduado en el 86, si bien hay personas como Molines que han trabajado el estructuralismo antes y el uso de métodos formales, un poco recuperando también la filosofía de O'Brien, entre otros, la filosofía formal de la ciencia no está tan desarrollada en ese momento en México, ¿no? Y entonces, al momento de regresar a Adolfo, yo creo que esto tiene un impacto muy importante en las líneas de investigación que se van a generar después. Por ejemplo, su relación de mentoría con Atocha Liceda, que después se va a encargar de usar aplicaciones de lógica para estudiar el razonamiento científico, entre otros, me parece que da mucha evidencia de que, de hecho, el papel histórico de Adolfo es como una semilla que va a permitir que tarde o temprano se desarrolle por distintas partes del país estos estudios formales, particularmente centrados en la lógica, de distintas disciplinas científicas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, uno puede pensar que el estudio formal de las ciencias, pues, si bien no tan desarrollado, ya había tenido lugar en la UNAM en particular, pero uno tiene que hacer el énfasis de cuál es la disciplina científica que llama la atención en el trabajo de Adolfo, ¿no? Que es una ciencia especial, que la economía es una disciplina que se comporta muy distinto de la física en muchos niveles y que eso también va a abrir gran brecha para el estudio de la economía como disciplina científica, usando recursos filosóficos, no solamente formales, sino otro tipo de recursos filosóficos. Entonces, uno va a ver fácilmente cómo es que después del 86, esta clase de proyectos empiezan a emerger además con mayor constancia conforme va pasando el tiempo. Adolfo está en el Instituto de Investigaciones Filosóficas del 86 al 93, creo, y del 93 al 98 está en el CIDE. Y después, como bien dices, cuando en el 98 se va a la Universidad Veracruzana, ahí va a empezar como docente de economía, si no me equivoco, y luego va a fundar el Instituto de Filosofía. Y el Instituto de Filosofía, cuando uno ve las dinámicas de trabajo entre la Facultad de Filosofía y el Instituto de Filosofía, el instituto es un lugar muy diverso que trata de cumplir la función de llenar los huecos tal vez temáticos que se tienen en la facultad. Entonces es un lugar muy extraño porque trabajan temáticamente. La Universidad Veracruzana para Filosofía es un lugar muy extraño porque trabajan temáticamente de manera muy coordinada. Entonces hay investigaciones que se llevan a cabo en el instituto que no se van a llevar a cabo en la facultad y viceversa. Entonces Adolfo se encarga más o menos de descubrir cuáles son los huecos temáticos o de investigación que falta cubrir en los temarios, dado como la planta docente de la facultad, y empieza a motivar que la investigación que se haga en la Universidad Veracruzana ayude a cubrirlos también. Entonces, al final, hasta la fecha, cuando los estudiantes no encuentran algunas clases que deberían llenar como sus inquietudes filosóficas, pueden irlas a buscar al instituto y lo más probable es que las encuentren. Que esa es la historia de cómo conocí a Adolfo, ¿no? Entonces no había algo como que llenara mis expectativas en la facultad en términos de filosofía de la ciencia, y entonces la misma facultad me mandó a buscar a Adolfo y a tomar su curso.
Wow. Entonces él fue figura central en la formación del instituto. Y yo creo que no solamente en la formación como en el génesis, sino en el mantener el instituto. Adolfo fue director del instituto por muchos años, ahora ya no es director, pero esto es algo muy, muy reciente. Y yo creo que en parte porque él tenía una visión, él tiene una visión muy clara sobre qué quiere que sea la filosofía y la filosofía analítica en particular en México. Entonces ha tratado de buscar que no solamente en términos de contenido, sino en términos de actitudes hacia la docencia, hacia la investigación, etcétera, que estas ideas como penetren de verdad en la institución que es el Instituto de Filosofía y en la Universidad Veracruzana en general. Y esto, pues no es un proyecto que uno pueda decir, pues se aventó 2 años y ya acabó, sino que también revela mucho el compromiso intelectual de Adolfo con la investigación, la filosofía y la lógica en México. Excelente. Muy bien. Voy a tratar, había algo que no puedo evitar preguntar, que es uno de mis temas favoritos. El, Personalmente, el trabajo que mejor conozco de Adolfo es aquel que realizó en torno a la paradoja de Orion. Él tiene un libro publicado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas, titulado Reflexiones en torno a la paradoja de Orion, que si mal no recuerdo recupera presentaciones y discusiones que se dieron en un coloquio en el año 2003. Y ahí Adolfo hace una presentación bastante clara, una de las presentaciones más claras que yo he visto de la temática eh, para el texto. E incluso tuve la oportunidad em, de interactuar con Adolfo en una presentación de justo su libro que se dio en el marco de un homenaje a Raúl Orayan ya hace algunos años. Me encantó la claridad con la que podría plantear el tema y creo que tiene que ver mucho con lo que dices, con una visión más estructurada, tratando de recuperar las relaciones lógicas. Que me parece muy, muy bello. Es debo confesar que es uno de mis libros favoritos. Tiene, digamos, capítulos de personas a las cuales aprecio mucho y que me parece muy interesante toda la discusión. Pero quería preguntarte a ti, ¿tú cuál considerarías que es de las obras, las consideras más importantes de su trabajo? ¿Si te gusta también este libro o crees que haya algunos otros textos de él que puedan ser considerados más importantes para conocer su visión? Sí, sin duda creo que ese libro, tienes todas las razones, es una colección muy, como muy elegante en la que se presenta el tema y las discusiones son muy buenas, en particular el artículo de Adolfo es muy bueno, muy interesante. Yo creo que esa es una de las virtudes del trabajo de García de la Sierra, ¿no? Que uno va a poder encontrar para distintos temas obras salientes de, de él. Entonces, si bien esto pertenece a la parte de filosofía de la lógica y de reflexiones sobre la lógica que se realizó en América Latina, también creo que los libros que tiene, sobre todo el último, creo que salió en 2019, si no me equivoco, donde presenta su estructuralismo, son tal vez de las contribuciones más importantes que Adolfo va a hacer, no solamente a la filosofía de la economía, sino a la filosofía general de la ciencia y, si uno presiona el punto para lógica MX, a la filosofía y al uso filosófico de la lógica, ¿no? Entonces, porque yo creo que algo que es muy importante rescatar del trabajo de Adolfo es que su estructuralismo tiene un lugar privilegiado para la lógica. La lógica, como ya había dicho, nos da la arquitectura inferencial de las teorías que estamos tratando de reconstruir, pero al mismo tiempo va a permitir bloquear en algún sentido algunas de las objeciones que se le hacen a los estructuralistas sobre las interpretaciones
legítimas e ilegítimas de las estructuras, ¿no? Entonces, hay cierto trabajo formal ahí que nos permite determinar cuáles son, distinguir entre estructuras teóricas, por ejemplo, y cuáles son las interpretaciones de cada uno de los modelos formales que se privilegian para ese modelo formal. Entonces, yo creo que, en general, el estructuralismo de la Sierra es uno de los ejercicios más importantes de este siglo que se ha hecho en América Latina sobre cómo es que debemos usar los recursos formales, no solo la lógica, para poder hacer estudios filosóficos sobre la ciencia. Y que uno debería verlo así, no solamente como filosofía de la economía, sino como metodología de filosofía general de la ciencia. Muy bien. Quería preguntarte algo más, que creo que ya nos has dicho algo al respecto, bastante en realidad, pero la naturaleza de la serie creo que es importante dejarlo lo más claro posible. ¿Qué es lo que crees que podamos aprender de él como docente, como investigador? ¿Qué es lo que más resaltarías de esta labor? Yo he tenido un gusto que pocas personas tienen, yo creo, en la historia de las relaciones con Adolfo, que es haber tenido una mentoría de Adolfo, pero al mismo tiempo haber tomado clases con Adolfo. Porque algo que uno tiene que reconocer de él es que es una persona en general muy generosa. Entonces, aunque tú no seas su estudiante, bien puede guiarte, darte consejos, ayudarte como el contexto lo requiera y convertirse en un mentor tuyo. Y entonces uno va a encontrar muchas personas en la comunidad académica y no tan académica que van a decir, sí, yo tengo una relación con Adolfo donde Adolfo me ha dado mentorías en muchos niveles, pero nunca he tomado clases con él. Y por otro lado, uno va a tener estudiantes de Adolfo que solamente tomaron una clase o dos en economía o en filosofía y que van a decir, bueno, pues, o sea, yo tomé esta clase, me gustó mucho, aprendí mucho de él, pero ya no seguí trabajando con o bajo la dirección de Adolfo, ¿no? Entonces, yo tengo la suerte de haber tenido ambas experiencias y creo que en los dos contextos o de las dos maneras, Adolfo es alguien súper importante para entender mejor cómo es que debemos guiar la pedagogía de la lógica y de la filosofía de la lógica en contextos como el nuestro, ¿no? Entonces, Adolfo siempre escucha a los estudiantes, siempre está abierto a averiguar si tienen algo de sentido las propuestas de los estudiantes, por más jóvenes que sean, por más ingenuas que parezcan. Entonces, en mi caso, mi tesis de licenciatura era considerar algunos aspectos filosóficos de los teoremas de Gödel. Y yo llegué de nuevo a esta clase de economía evolutiva y empecé a platicar con Adolfo al salir de lo que yo estaba haciendo en mi tesis, y de repente terminé teniendo más asesorías con Adolfo que teniendo clases con Adolfo, ¿no? Y sin duda, él estaba muy dispuesto a escuchar cuáles eran mis intuiciones, a ayudarme a guiarlas de manera muy abierta, muy abierto a la escucha, muy tolerante, una pedagogía muy especial. Y entonces, en una de esas sesiones, Adolfo me contó que entre la licenciatura y el doctorado, él hizo un año como de maestro rural en alguna parte de la costa de Oaxaca. Y que entonces eso le había dado mucha experiencia sobre qué es lo que se necesita para poder enseñar. Y cuando regresó del doctorado, pues tenía toda esa formación que le había dado una experiencia que casi nadie tiene en la academia, que es ir a enseñar a un lugar claramente rural, a niños, cosas que no es claro que quieran aprender o que crean que son útiles para su vida, etcétera, y lo trajo a un nivel académico universitario. Entonces, yo tengo una amiga que tomó unas clases de economía con él y dice que la claridad con la que Adolfo presenta, la apertura que Adolfo tiene para discutir, es algo que era excepcional en general en la disciplina. Y lo mismo va a pasar en filosofía. Yo creo que yo conocí a Adolfo en un contexto donde todos eran estudiantes de maestría, de último semestre de maestría, entonces creo que mis compañeros eran mis maestros y además me llevaban como 15 años. Y Adolfo fue una persona muy abierta y muy tolerante al momento de dejar que yo entrara. Yo creo que tenía 19 años cuando tomé su curso y
me escuchaba y me permitía averiguar más sobre el tema, me ayudaba a entender mejor ciertas cosas. Y yo creo que esa forma en la que trata a los estudiantes es algo que uno debería no solamente aprender, sino también hacer un esfuerzo activo por implementar en nuestros contextos educativos, ¿no? Wow, esto no me lo esperaba. Una gran... No me, no me imagino cuánto uno puede aprender moviéndose de un más confortable a atreverse a hacer docencia en espacios no privilegiados y todo lo que uno puede aprender de eso. Además, siendo tan joven, yo creo que un poco la experiencia es similar a la de Wittgenstein, pero a diferencia de Wittgenstein, Adolfo salió de la licenciatura y fue a averiguar qué era esa experiencia. Y, o sea, el lugar era suficientemente rural. Adolfo siempre cuenta que había unos hermanos que pescaban, como que ahí mismo pescaban y luego cocinaban los pescados, ¿no? Entonces que él al salir las clases iba a comer con ellos y entonces eso quiere decir que Adolfo es una persona con muchísima sensibilidad sobre las necesidades, tanto intelectuales como pedagógicas, de nuestro país. Entonces, yo creo que tal vez el consejo no es que todos nos vayamos a comunidades rurales, pero sí que tengamos la apertura de entender cómo es que los salones están integrados, cómo es que las comunidades de aprendizaje de hecho son tan diversas, tan variadas, los contextos de cada individuo son muy diferentes entre ellos, etcétera, ¿no? Wow. Muchas gracias por compartir eso, María. Finalmente me gustaría preguntarte, no solamente, digamos, en términos de investigación, sino en términos más institucionales probablemente, ¿cuál crees que sea el legado más importante que nos ha dado Adolfo? Yo creo que uno puede pensar en términos como muy en abstracto. De nuevo, esto es algo que ya he dicho varias veces, pero que me gusta mucho del trabajo de Adolfo, y es, Adolfo nos da una metodología formal para hacer análisis filosóficos sobre la ciencia, ¿no? Su estructuralismo es muy interesante, sin duda no es un estructuralismo que solamente sirva para la economía, sino yo creo que al contrario, con las necesidades uh, disciplinares que tenemos ahora y la complejidad de la economía misma, esta metodología nos va a permitir entender otras disciplinas, otras ciencias especiales, nos va a permitir agarrar fenómenos con mayor complejidad, de nuevo en niveles de abstracción, en niveles de problemáticas como las lagunas, las contradicciones, y nos va a dar una reconstrucción o nos va a ayudar a tener reconstrucciones más transparentes sobre qué es lo que está detrás de nuestras teorías científicas. En estos contextos donde tal vez el orden y la estructura tradicionales no se satisfacen en gran medida. Entonces, el trabajo que ha hecho Adolfo sobre la teoría de Marx es un trabajo excepcional y entonces uno solamente podría extender esa metodología. Pero al mismo tiempo, si uno piensa en cosas más concretas, pues claro, su trabajo en filosofía de la economía, pero también, así como lo mencionaste, su trabajo en la paradoja de O'Ryan, en otras discusiones sobre como cuestiones lógicas o filosóficas sobre la lógica, pero al mismo tiempo en teoría de juegos. En general, toda esa gama de investigaciones es muy rica. Y cuando uno ve cómo se relacionan entre ellos, uno también tiene una visión más enriquecida de cuál es la utilidad de tener herramientas formales en la filosofía y en las ciencias, porque también tiene que entender que el trabajo de Adolfo, si bien es filosófico, también se puede leer desde la economía misma. Entonces, uno podría pensar en esta metodología para entender mejor las disciplinas científicas sin que uno tenga necesariamente los intereses filosóficos. Yo creo que esta diversidad de recursos que ofrece y de resultados sin duda hacen que el trabajo de Adolfo en general vaya a ofrecer un gran legado metodológico para distintas comunidades intelectuales, ¿no? Muchas gracias, María. Creo que nos has dejado una muy buena imagen del trabajo de Siembra. Y pues, que no me queda más que agradecerte a ti y invitar a todos a que leamos el trabajo del doctor de la Siembra, que parece ser
increíble y que creo que nos muestra mucho, como dices, la potencialidad de diferentes herramientas lógicas en el análisis filosófico, en particular el uso, ¿no?, de la teoría de modelos en el análisis Sí. de diferentes disciplinas científicas. Muchas gracias, María. No sé si quieras agregar algo. No, gracias a ti, Cristian, por reunirte conmigo para hablar de Adolfo. Vamos a poner en la descripción del video algunas de las referencias que mencionamos ahora y pues esperamos que este video les ayude a motivarse, a familiarizarse un poco más con el trabajo de Adolfo García de la Sierra. Guajardo. Muchas gracias.